Damos la bienvenida a la familia del León Denis, a todos los seres encarnados y desencarnados que se unan a nosotros en forma sincrónica o asincrónica para otro fraternal encuentro de estudio, con el anhelo, con el habitual anhelo que las enseñanzas que recibimos sean para beneficio tanto individual como del colectivo humano en uno y otro lado de la vida. Hoy en esta clase nos toca el espíritu Yemené, pero antes de abordar su comunicación, nos situaremos brevemente en el contexto histórico de la época en que Yemené se manifestó ante la medium. Hemos visto algunas cuestiones presentes en aquella época, ¿no? En el año 1862 en este caso, y vamos agregando nuevas que refieren a temas importantes de la época o, eh, o para el crecimiento de la humanidad, ¿no es cierto? Aquí vemos, por ejemplo, que en ese momento Florence Nightingale había fundado ya, esto fue en 1860, la primera escuela de enfermería secular en el mundo, en el Hospital Saint Thomas de Londres, y, y de allí salieron las primeras enfermeras profesionales. Contábamos también con Alfred Wallace, Alfred Russel Wallace, que estableció bases sobre la teoría de la biología evolutiva y consolidó ideas fundamentales sobre la evolución de las especies y la variación geográfica, influyendo directamente en la teoría de la selección natural. Lo hemos visto en una clase muy en detalle, lo traigo a recuerdo nada más. Wallace fue espírita, investigó sobre hipnosis y fenómenos mediúmnicos y creía que la selección natural no podía explicar la mente humana, que la inteligencia suprema participaba en la evolución y que el espíritu no solo existía, sino que perduraba tras la muerte. Comentar esto públicamente le ocasionó a Alfred Wallace, como a muchos otros, controversia y críticas de sus colegas, dañando su reputación científica ante algunos. Pero Wallace fue valiente y defendió no solo sus principios, sino los derechos de la mujer, del espiritismo y del socialismo. Por aquel entonces también el químico y microbiólogo francés Louis Pasteur junto con Claude Bernard, habían completado las primeras pruebas de pasteurización, demostrando la naturaleza microbiológica de la fermentación y de muchas enfermedades de animales y de humanos. Eh, Pasteur entonces se convirtió en uno de los fundadores de la microbiología y el creador de la base científica para la vacunación y las vacunas, ¿no? Contra el carbunco, el cólera aviar y la rabia. El transporte lo hemos visto en clases anteriores. Aquí sumamos algunos puntos, porque bueno, además de andar a pie, por supuesto, para distancias cortas se contaba con el transporte terrestre, el ferrocarril, los carruajes y carros tirados por animales para el transporte personal y de mercancías. Los tranvías eran tirados por caballos particularmente y se usaban en grandes ciudades. Y ya existían las bicicletas, aunque no se usaban masivamente. Y respecto al transporte marítimo y fluvial, había barcos de vapor que permitían los viajes intercontinentales, los barcos de vela, que eran más lentos, pero eran importantes igual para el comercio y los viajes. Y un dato que por lo menos a mí me resultó curioso es que ya había globos aerostáticos que eran usados para observación o demostraciones, pero no para el transporte masivo. Respecto de los deportes, eh, ya la gente se divertía jugando cricket y polo, que tienen ambos raíces muy antiguas. Había deportes de carrera, caza, boxeo, esgrima, gimnasia y atletismo como bases para el desarrollo deportivo organizado, y fútbol y rugby que estaban siendo, si bien eran jugados desde antes, estaban siendo organizados
formalmente, lo hemos visto en otra clase. Sobre las artes podemos agregar a lo que ya hemos estudiado la música en las tullerías, que es un cuadro de Manet de 1862 y se lo considera como el primer ejemplo de obra impresionista en la historia del arte y refleja el refinado entorno del París del siglo XIX pintando un concierto que es en el Jardín de las Tullerías. Por ese entonces el Palacio de las Tullerías aún existía y albergaba a la corte de Napoleón III, que como vimos también en otros capítulos era la persona que gobernaba en ese entonces. Y bueno, estos conciertos se daban 3 días a la semana y abriéndose los jardines al público y se oía música. Y Manet lo pinta en este cuadro. Bueno, en música, Clara y Robert Schumann ya eran pareja, tanto romántica como musical. Por aquel entonces, en París y en otras ciudades importantes, Clara ejecutaba en piano las composiciones de su ya prestigioso marido, habiendo sido ella fundamental en la difusión de las obras de él. Clara era compositora y ha sido una de las pianistas más distinguidas de la era romántica. Como tantas otras mujeres, han sido opacadas por el brillo de los hombres de la época, pero ella continuó la difusión del legado de su esposo aún después de la temprana muerte de este y mantuvo sus giras de conciertos en Europa durante décadas. Otro aspecto que solemos tocar es el de la libertad. La abolición de la esclavitud fue un proceso gradual, como ya sabemos. Eh, en América se extendió desde las primeras décadas del siglo XIX hasta el final de este siglo, del siglo XIX, ¿no? De ese siglo. Em, y un dato que no habíamos visto, creo, con anterioridad, es que Haití fue pionero en decretar la libertad en América en 1804 y seguido por Chile y México 2 décadas más tarde, y en otros países como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, eh, ha sido en la década de 1850. Luego le siguieron Estados Unidos en 1863, hasta finalizar con Brasil en 1888. Eh, y, y bueno, y aquí traemos dos de los países que tenemos aquí como parte de nuestra comunidad. Eh, los traemos por primera vez así puntualmente, pero bueno, en Argentina en 1862 la República Argentina se unificó como un solo Estado nacional, incorporando a Buenos Aires a la Confederación bajo la presidencia constitucional del político, historiador y escritor Bartolomé Mitre. Así se organizó, bueno, así se inicia la organización de un gobierno central de una Argentina unificada. Y España en 1862 se hallaba gobernada por el general O'Donnell dentro del reinado de Isabel II. A los debates sobre modernización y la activa política exterior se sumaban las muestras de la actividad de la monarquía realizada por las visitas reales de la entonces reina a provincias como Almería, Córdoba, Jaén y Málaga. Bueno, vamos a ir un poquito más adelante. Y aquí vemos con qué bibliografía espírita, ¿no? Se encontraba en aquel momento. Ya teníamos el libro de los espíritus, eh, que es la obra fundacional del espiritismo. Presenta principios filosóficos, morales y científicos sobre la inmortalidad del alma, la reencarnación, la ley de causa y efecto, la naturaleza de los espíritus, la vida después de la muerte y el destino de la humanidad. También ya se había editado un pequeño manual que llamaban Manual Práctico de Manifestaciones Espiritistas, eh,
Vio la luz en 1858, es que fue el mismo año en que fue fundada la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y la Revista Espírita. En el libro se describe las condiciones necesarias para la comunicación entre espíritus y mediums. Y lo curioso es que este libro era pequeño, más pequeño que su sucesor y se agotó a principios de 1860. O sea, surgió en 1858 y se agotó en 1860. Eh, entonces Kardec decide sustituirlo por el libro de los mediums, que fue y que es una obra mucho más completa que su anterior. Bueno, como decía, nace la revista Espírita en 1858 y aquí lo hemos cortado en 1862 porque, bueno, fue el año de corte de este estudio, pero la revista Espírita se prolongó hasta 1869, ¿no? Y fue un compendio fundamental de las obras doctrinales y se ha presentado como un periódico de estudios psicológicos que expandió ideas espíritas y sus aplicaciones. Eh, También teníamos en ese momento que es el espiritismo, el libro de los mediums y el viaje espírita que han venido en años posteriores. Bueno, sigamos pues en Francia para ahora sí abocarnos al estudio de hoy. Eh, en la Sociedad Espírita de París se presenta momentáneamente un espíritu bajo el nombre de Joumenet. La medium se hallaba habituada a este tipo de manifestaciones, pues solía asistir a los espíritus inferiores que su guía espiritual le acercaba, con el doble objetivo de su propia instrucción y del progreso de aquellos, ¿no? De los espíritus que le acercaba. Em, la medium no conoce el género del nombre con la que este espíritu se presenta y le pregunta si es un hombre o una mujer. Y el espíritu le responde que pertenece a un hombre y, y aclara que es un hombre desdichado en extremo que padece eh, todos los tormentos del infierno. Entonces la medium refuta preguntando cómo podría ser esto posible, porque el infierno no existe. Y él responde escuetamente, pregunta inútil. Y es todo lo que le dice. Ella amablemente dice comprenderlo, pero comenta que otros necesitan explicaciones y él contesta, eso no me importa. Eh, la medium sigue tratándolo con amabilidad y lo invita a la reflexión, preguntándole si no sería el egoísmo una de las causas de su sufrimiento y sugiriéndole que comience por combatir las malas inclinaciones si deseaba recibir alivio. A lo que Xumené responde, no te incomodes, y lo voy a leer textualmente, no te incomodes con lo que no es de tu incumbencia, comienza por orar por mí como haces con los otros y después veremos. Y aquí podemos percibir en su respuesta no solo cierto egoísmo, sino también algo de prepotencia, ¿no? Porque eh, le habla a la medium casi como si ella tuviera la obligación de auxiliarlo. Eh, y ante esto, ella le dice que su plegaria será poco eficaz si él no se arrepiente. Pero él insiste en esta forma de conducirse, de referirse hacia ella, diciéndole, si hablas en vez de orar, me ayudarás poco a que adelante. Y entonces ella le pregunta, ¿deseáis vuestro adelanto? Y él le dice, tal vez, no lo sé, veamos si la plegaria alivia los padecimientos, que es lo esencial. Entonces ella le dice que bueno, que unan los pensamientos con la firme voluntad de obtener el alivio del espíritu. Él acepta
Después de la plegaria de la medium, la medium le pregunta a él si estaba satisfecho. Él le dice que no tanto como le gustaría y ella le explica que un remedio aplicado por primera vez no puede curar de inmediato una enfermedad avanzada. Y le pregunta, le consulta si le gustaría regresar. Y él responde sí, si tú me llamas. Y en este punto nos queda la duda, ¿no? A cómo se viene desarrollando y al notarlo a él tan prepotente, tan orgulloso, si realmente era el orgullo el que, digamos, el que esperaba una invitación por parte de la medium, aunque fuera él el beneficiado, o si también podría ser que careciera de permiso o de recursos para intentar volver por su propia cuenta, ¿no? Que son como dos alternativas que podrían darse de acuerdo a lo que venimos viendo. Bueno, aquí luego de esto interviene el guía de la medium y le dice que tendrá mucho trabajo con ese espíritu empedernido, pero le da ánimo para ayudar a aquellos que no están perdidos, eh, perseverando hasta alcanzar el logro. Agrega que hasta los espíritus más perversos pueden regenerarse con el tiempo por medio de la persuasión y el ejemplo. Y aunque no siempre se consiga inspirarles buenos sentimientos prontamente, el esfuerzo nunca se pierde. Eh, las ideas que le transmiten acaban por inducirlos a la reflexión, incluso contra su voluntad. Y aquí el guía de la medium aporta dos ejemplos terrenales, diciendo que son como semillas que tarde o temprano habrán de dar fruto y no se hace estallar una roca con el primer golpe de masa, ¿no? Aquí el, el guía de la medium lo que hace de alguna forma es encontrar analogías muy palpables, muy terrenales para, para animarla a ella a seguir adelante con su trabajo. eh, y agrega que estos dos ejemplos también se aplican a los encarnados y que resulta un motivo de por qué el espiritismo, aún entre los adeptos más creyentes, no produce de inmediato hombres perfectos. Y el guía acá habla de tres pasos: la creencia, la fe y la transformación. Y acota que durante el proceso muchos tendrán que renovar fuerzas en el mundo de los espíritus, porque bueno, esto no lo obtenemos en una sola vida. Sabemos que la transformación, eh, como casi todo lo que vemos en la naturaleza, lleva paciencia, lleva tiempo, eh, y en este caso también lleva de nuestra parte dedicación y a veces esfuerzo. Entonces, una vida no nos alcanza para depurarnos por completo y por eso dice que muchas veces, la mayoría de las veces, por no decir casi la totalidad de las veces, vamos intercalando eh, la vida en uno y otro plano. Acá en esta nota se nos relata que entre los espíritus empedernidos no solo hay perversos y malos. Nosotros vinimos viendo durante esta sección del libro, ¿no? Distintos tipos de espíritus empedernidos y ya un poquito nos hemos podido dar cuenta que no solo, y hemos conversado incluso, que no solo es la perversión, la maldad en sí lo que opera en los espíritus empedernidos. Eh, Agrega la nota que muchos sin cometer el mal se estancan por el orgullo, la indiferencia o la apatía y son igualmente desdichados, padeciendo su inercia sin encontrar compensación en las distracciones del mundo. Eh, Porque bueno, el, eh, el mundo nos ofrece muchas variantes, pero ninguna es suficiente cuando
cuando los males que tenemos son de tipo espiritual, ¿no es cierto? Lo que hay que depurar, lo que hay que mejorar es de tipo espiritual. El mundo no nos puede reconfortar ni transformar en esas cuestiones. Em, y de algún modo se establecen comparaciones breves entre ambos grupos que veremos en la próxima diapositiva. Yo traté de hacer un compendio para hacerlo un poco más amigable. Eh, Aquí más que un compendio, es como un cuadro comparativo. Aquí se nos habla de la diferencia entre los perversos y malos con los orgullosos, indiferentes, apáticos que mencionaba recién la nota, ¿no? Entonces se nos dice que los perversos y malos son decididamente malvados, con tendencia al mal, a diferencia de los otros que se estancan por el orgullo, la indiferencia o la apatía. Ambos grupos son desdichados. Los primeros, los perversos, los malos, disponen de energía, digamos, que está disponible para el bien o para el mal. Tienen como una energía, una pulsión, ¿no? Que los lleva hacia un lado y hacia el otro, pero esa pulsión está. Cuando los orgullosos, indiferentes o apáticos padecen de inercia, ¿no? De su propia inercia, porque como no encuentran compensación en las distracciones del mundo, la perspectiva del infinito les hace intolerable su situación. Entonces, no carecen de fuerza y de voluntad para acabar con ella. Encarnación tras encarnación viven una vida ociosa, inútil para ellos mismos y para el prójimo, y muchas veces terminan lamentablemente en suicidio, a veces sin que tengan motivos importantes, porque están disgustados con la vida. Digo a veces porque esto de los motivos importantes puede ser muy cuestionable porque, bueno, la vara con la que se miden los motivos no es igual para todos los seres humanos. Entonces, eh, bueno, a veces las personas tratan de neutralizar o de retirar o de terminar con su dolor de formas poco productivas y menos apropiadas, ¿no? Como lo es el suicidio, que ya sabemos que tiene una repercusión eh, en el resto de las existencias, ¿no es cierto? Entonces, no se trata a veces de acabar con el dolor actual. No estamos diciendo con esto si es mucho o poco, porque bueno, cada uno sabe por lo que sufre y cuánto sufre, pero el suicidio termina teniendo una repercusión que va más allá de la propia vida, ¿no? De la propia existencia, de la propia encarnación. Entonces, bueno, volviendo a los perversos y malos, me gustaría hacer una aclaración que, bueno, decimos malos tomando la definición que se usa en la doctrina, ¿no? Como el mal, como aquello que nos aleja de Dios. Entonces, bueno, por eso no es un juicio, sino es simplemente una forma de llamar a aquello que nos está alejando de la inteligencia suprema. Y bueno, este grupo, una vez que han sido, como decíamos antes, al disponer de esta energía, una vez que han sido esclarecidos, se inclinan al bien con el mismo fervor que antes les inspiraba el mal. Entonces tienen aquí dice energía, podría ser una pulsión, un impulso, ¿no? Hacia, un impulso que los lleva adelante hacia el bien o hacia el mal, una vez que se esclarecen, es hacia el bien con las mismas ganas, con la misma energía. En cambio, los que son orgullosos, indiferentes o apáticos necesitarán muchas encarnaciones hasta lograr un proceso ostensible y generalmente resulta difícil reconducir al bien a estos espíritus en comparación con los malvados. Al primer grupo, en general, el impulso para mejorar, para crecer espiritualmente es el sufrimiento y en el segundo es el tedio. Eh, bueno, aquí una cosa trajo a la otra.
y encontramos en el libro tercero del libro de los espíritus las leyes morales. Ilustramos estas leyes con Jesús, nuestro querido guía y modelo de moral, eh, y nos preguntamos qué nos aleja de este ejemplo de perfección al que podemos aspirar. Eh, Tantas veces ese alejamiento se produce porque faltamos a estas leyes. Con lo cual, los invito a repasarlas y a ahondar un poquito sobre ellas. Son las leyes morales, son la ley divino natural, la ley de adoración, la ley de trabajo, la ley de reproducción, la de conservación, la de destrucción, la de sociedad, la del progreso, la de igualdad, la de libertad y la ley de justicia, de amor y de caridad, según se nos indica en el libro de los espíritus. La ley natural, que es la primera que se cita, es la eterna e inmutable ley de Dios, la que nos ofrece la verdadera felicidad, la que nos indica qué debemos hacer y qué no, dado que abarca la conducta moral, la naturaleza, las leyes de la física, etc. Resumiendo, las leyes divinas que son adecuadas a nuestra condición y al grado de adelanto del mundo al que pertenecemos y sus habitantes. Por eso los hombres solo son desdichados porque se apartan de ellas. He sabido que contamos con los medios para conocer estas leyes divinas y que no nos alcanza con una sola existencia para hacerlo, ¿no? Como decíamos antes y como hablamos en tantas clases. Y por eso estamos estudiando. La justicia de las diversas encarnaciones nos ofrece la posibilidad de desarrollar nuestra inteligencia en cada nueva existencia y así comprender mejor lo que está bien y lo que está mal. Volvemos, lo que está bien es lo que nos acerca a Dios y lo que está mal, lo que nos aleja de Él. Y sobre ello los espíritus nos dicen textualmente, todos pueden conocerla, pero no todos la comprenden. Los que la comprenden mejor son los hombres de bien y los que tienen el propósito de buscarla. No obstante, todos la comprenderán algún día porque es necesario que el progreso se cumpla. Bueno, de esto se desprende que el alma comprende la ley divina que está escrita en su conciencia, pero también depende un poco de su grado de adelanto. Durante la encarnación, el hombre conserva un recuerdo intuitivo de ella, pero a menudo la olvida, dejándose llevar por sus instintos primitivos. Por eso Dios, en su infinito amor, permite que no sea recordada y desde los siglos más remotos encarnan espíritus superiores con la misión de hacer adelantar a la humanidad. Muchos pretendieron instruir al hombre con principios falsos y presentaron leyes como leyes divinas, cuando en realidad solo eran leyes humanas creadas para servir a las pasiones y dominar a los hombres. Ayer Valle nos dio una clase súper interesante sobre estos conceptos. A diferencia de ello, también encarnan verdaderos profetas, ¿no? Hombres de bien, inspirados por el bien, que pueden reconocerse en sus palabras y en sus acciones. El ejemplo de la perfección moral a la que puede aspirar la humanidad en la tierra, eh, nuestro modelo y nuestro tan querido guía es Jesús de Nazaret, la más pura expresión de la ley de Dios, dice por ahí uno de los textos. Eh, y dado que contamos con las enseñanzas de las leyes de Dios impartidas por el mismo Cristo, que fue el ser más puro que pisó esta tierra, quizá algunos de ustedes se están preguntando, ¿por qué pues leyendo, por qué estamos leyendo enseñanzas de otros espíritus? ¿Tienen estos algo más que enseñarnos? Y entonces voy a leer textualmente para facilitar la respuesta que ellos mismos nos ofrecen. La palabra de Jesús solía ser alegórica y en forma de parábolas porque hablaba conforme a tiempos y lugares.
Ahora es necesario que la verdad sea inteligible para todos. Hace falta explicar y desarrollar esas leyes, puesto que hay muy pocas personas que las comprenden y menos aún que las practican. Nuestra misión consiste en impresionar los ojos y los oídos para confundir a los orgullosos y desenmascarar a los hipócritas que presentan las apariencias de la virtud y de la religión para encubrir sus bajezas. La enseñanza de los espíritus debe ser clara e inequívoca a fin de que nadie pueda alegar ignorancia y que cada uno la juzgue y la aprecie con su propia razón. Estamos encargados de preparar el reino del bien que Jesús anunció, por eso es necesario que nadie pueda interpretar la ley de Dios con arreglo a sus pasiones, ni falsear el sentido de una ley que es por completo amor y caridad. Y entonces también le preguntan por qué la verdad no siempre ha sido puesta al alcance de todos. Y ellos responden, es preciso que cada cosa llegue a su tiempo. La verdad es como la luz. Hay que habituarse a ella poco a poco, de lo contrario, deslumbra. Bueno, en la época que dio nacimiento a la doctrina espírita, espíritus buenos aportaron al hombre comunicaciones completas e instructivas, sin desprecio de ningún sistema filosófico antiguo, tradición o religión que respetamos, eh, pero bueno, cualquiera de ellas puede contener gérmenes de grandes verdades, pero el espiritismo ofreció y ofrece infinidad de temas de estudio que pueden contribuir sobremanera a nuestra instrucción. Y para que nuestro espíritu siga creciendo, es necesario que progresemos en el aspecto intelecto-moral. Y entonces podemos preguntarnos, y bueno, ¿y qué es la moral? Y esta misma pregunta fue respondida por los espíritus y dice, la moral es la regla para conducirse bien, es decir, para distinguir el bien del mal. Se basa en la observancia de la ley de Dios. El hombre, perdón, se comporta bien cuando hace todo con miras al bien y para el bien de todos, porque en ese caso observa la ley de Dios. Y entonces le pregunta Kardec, ¿cómo se puede distinguir el bien del mal? El bien es todo aquello que está de acuerdo con la ley de Dios y el mal todo lo que se aparta de ella. Así, hacer el bien es conformarse a la ley de Dios, hacer el mal, infringir dicha ley. Bueno. Dios nos ha dado la inteligencia, ¿no? Para discernir entre el bien y el mal y pensar en qué nos gustaría o no que se nos hiciese, ¿no? Es una buena forma para medirlo. Contamos también con los límites trazados por la ley natural y al respetarlos nos evitamos el sufrimiento devenido por la ley de causa y efecto. Sabemos que todo lo que hacemos eh, lo hemos charlado recientemente, ¿no? Desde el pensamiento hacia todo lo demás que podemos proyectar o hacia donde podemos extendernos, está regido por la ley de causa y efecto. Entonces, em, las cosas también, los sufrimientos que vamos teniendo tienen un poquito que ver con eso, o tienen todo que ver con eso en el sentido de que necesitamos regularnos en camino a ese perfeccionamiento que buscamos y que se nos dará, ¿no es cierto? Eh, la ley divina es la misma para todos. Todos hemos sido creados simples e ignorantes. Contamos con el libre albedrío para tomar caminos de bien o caminos de mal, o caminos hacia el bien o caminos hacia el mal, eh, eh, caminos erróneos, caminos certeros, bueno, puede recibir distintos nombres o sinónimos, pero bueno, el camino del mal es más largo y nos retrasa, ¿no? Retrasa nuestro camino progresivo. Entonces, está en nosotros elegir o hacer la elección más conveniente. Y para eso es útil tener presente, ¿no? Que la ley divina es
la misma para todos, como decíamos recientemente, que el bien es siempre bien y el mal es siempre mal, más allá de las circunstancias, que el hombre es más culpable de sus malas acciones cuanto mejor conoce lo que hace. Y aquí hay un punto también para nosotros que somos estudiosos del espiritismo, ¿eh? Cuanto más sepamos, cuanto más conozcamos las leyes de Dios, de alguna forma tenemos más responsabilidad de cumplirlas, de seguir el camino del bien. Eh, bueno, para continuar, el mal recae sobre el que lo ha causado. Cada uno será penado no solo por el mal que haya hecho, sino por el mal que haya provocado. Eh, Sacar provecho del mal que otro cometió es participar de él. Resistirse voluntariamente a un deseo malvado tiene su virtud, no así si lo que falta es la ocasión, y en esto también podemos detenernos un minutito a pensar, ¿no es cierto? Si uno tiene una tentación, una pasión involuntaria, resistirse tiene una cierta virtud, pero ¿qué pasa si lo que falta es la ocasión para una mala acción, para un mal pensamiento? Eh, y bueno, además de no hacer el mal, debemos hacer el bien hasta el límite de lo que podamos. Y acá es donde vuelve Jesús, por lo menos a mi mente, ¿no? En el sentido de que hasta el límite de lo que podamos, a veces hacemos todo el bien que no solo, no que podemos, sino que, bueno, no nos produce incomodidad o que se nos da bien o lo que fuera, pero lo que se nos pide es hacer el bien hasta el límite de lo que podamos. Eh, bueno, de la ley natural, para ir cerrando, podríamos se podrían desprender, perdón, los 10 principios fundamentales que vemos en la imagen. Por supuesto, no son absolutos, están de acuerdo con la segregación de Moisés y abarcan todas las circunstancias de vida. Eh, la última, la ley de justicia, de amor y de caridad, es la más importante de las leyes porque permite al hombre adelantar más en la vida espiritual y las resume todas las anteriores. Eh, Como cierre, y siendo que hemos comenzado esta sección del libro con los espíritus felices y que hemos recorrido luego de ellos los de condición intermedia, los espíritus en sufrimiento, los espíritus suicidas, los criminales arrepentidos, hasta llegar en el capítulo 7 a los espíritus empedernidos, que finaliza con el estudio de hoy, como nos decía Rosa en el comienzo. Nos resta un último capítulo aún, que es el de expiaciones terrenales, pero hoy reflexionamos una vez más un poquito sobre la necesidad de mantenernos alineados con la moral que nos conduce al perfeccionamiento y por ende a la felicidad plena. Em, el hombre intenta casi por sobre todas las cosas liberarse del sufrimiento. A veces está en nuestras manos, no siempre tenemos todas las capacidades, no siempre tenemos todos los valores morales necesarios para ello, pero persistir en el camino del bien, persistir en el crecimiento espiritual, hace que de alguna forma nos acerquemos pasito a pasito a esa felicidad plena a la que todos aspiramos. Así que queremos agradecer a todos los espíritus que nos permiten aprender de sus experiencias y a los medios y colaboradores que nos acercaron estos textos. También dar las gracias a los encarnados y desencarnados que conforman la familia del CEL por su presencia, su guía, su organización y operación en favor del conocimiento espírita, y deseando que el progreso de la humanidad a través de la luz del Maestro Jesús y de los espíritus superiores y por supuesto del infinito amor del Padre fortalezca nuestros espíritus. Nos despedimos
Hasta el próximo encuentro, queridos amigos.